Los parques nacionales de Estados Unidos no solo destacan por la belleza de su naturaleza salvaje y la grandiosidad de sus montañas, también son lugares donde las personas desaparecen como si hubieran sido borradas de la realidad misma. Tommy Nash se alejó solo 150 metros para ir a buscar agua y regresó 2 meses después, convencido de que no habían pasado más de 15 minutos. Janet Woods desapareció ante los ojos de su amiga en el infierno geotérmico de Lassen, dejando atrás solo un cinturón quemado y huellas descalzas que no llevaban a ninguna parte. Y Jack Billings salió a recibir el amanecer en las montañas de Wyoming y se adentró directamente en el vacío. Sus huellas terminaban en una meseta seca. 3 semanas después, solo se encontró una brújula en el centro de un círculo muerto. Estas historias tienen una cosa en común. Cuantas más pistas encontraban los rescatadores, menos lógica tenía todo. Para cualquier padre, este es el miedo definitivo, el momento en el que apartas la mirada y cuando vuelves a mirar, tu hijo ha desaparecido. Normalmente, este miedo dura unos segundos de pánico hasta que lo encuentras detrás de un árbol cercano, pero para la familia Nash, esos pocos segundos se convirtieron en 2 meses interminables. En agosto de 2011, Thomas Nash, de 15 años, al que todos llamaban Tommy, salió de la tienda de campaña de su familia en el Parque Nacional de Sequoia para ir a buscar agua a un arroyo. El arroyo estaba a solo 150 metros. Desapareció en menos de 10 minutos. La búsqueda solo arrojó pistas extrañas e imposibles. Su chaqueta, estirada sobre una delgada rama a más de 3 metros del suelo, y restos de arcilla extraña en ella. Entonces, 62 días después, cuando se había perdido toda esperanza, Tommy Nash salió del bosque. Estaba perfectamente bien y aterrorizado porque su campamento había desaparecido. Según su propio relato, no había estado fuera más de 15 minutos. La familia Nash, de Phoenix, Arizona, había venido a California para pasar sus vacaciones de verano. No eran turistas ávidos, sino una familia normal que había decidido cambiar los paisajes desérticos por el frescor y la grandeza de los bosques gigantes del Parque Nacional de Sequoia. A mediados de agosto, montaron su campamento en uno de los campings oficiales. El lugar era idílico. Secuoyas gigantes que parecían columnas de un templo antiguo, el olor de las agujas de pino y el relajante murmullo de un arroyo cercano. El 22 de agosto era su segundo día en el parque. Hacia el atardecer, cuando el sol comenzaba a ponerse detrás de las copas de los árboles, pintando el cielo de tonos naranjas y morados, la familia estaba ocupada montando el campamento. La madre de Tommy preparaba la cena y su padre encendía el fuego. Necesitaban agua fresca del arroyo, que fluía a solo 150 metros de su tienda. El camino hasta allí era claramente visible. Tommy, de 15 años, se ofreció voluntario para ir. Cogió un bidón de plástico y su pequeña linterna LED, ya que el crepúsculo ya caía a la sombra de los árboles gigantes. Su padre le dijo que tuviera cuidado y que volviera pronto. Esa fue la última vez que lo vieron durante los siguientes 2 meses. Sus padres continuaron con sus quehaceres, oyeron el sonido del arroyo y vieron los últimos rayos de sol filtrándose a través de las copas de los árboles. Pasaron 5 minutos, luego 10. El padre de Tommy, sintiéndose un poco inquieto, lo llamó por su nombre. No hubo respuesta. Volvió a llamarlo, más alto. Silencio. Solo el crepitar del fuego y el sonido del agua. Su sensación de inquietud se convirtió instantáneamente en miedo.
Su padre cogió una linterna y corrió por el sendero hacia el arroyo. La escena que vio allí era a la vez tranquilizadora y aterradora. Su bidón de plástico, medio lleno, estaba en la orilla del arroyo. Eso significaba que Tommy había llegado a su destino. Pero el niño no estaba por ninguna parte. Su padre gritó su nombre una y otra vez. Sus gritos se perdieron en el vasto e indiferente bosque. De vuelta al campamento, él y su esposa tomaron la decisión correcta: dar la voz de alarma inmediatamente. Afortunadamente, había un cuidador en el campamento que se puso en contacto con la estación central de guardabosques por radio. En menos de una hora, los primeros equipos de rescate llegaron al lugar. Al caer la noche, comenzó la operación de búsqueda. Potentes haces de luz atravesaban la oscuridad y las voces de las personas resonaban entre los gigantescos troncos de los árboles. La noche no dio ningún resultado. Al amanecer, la búsqueda se reanudó con renovado vigor. Decenas de voluntarios y adiestradores con perros se unieron a la operación. La zona se peinó metódicamente, cuadrado por cuadrado. El primer hallazgo se produjo cerca del mediodía. A unos 50 metros del arroyo, fuera del sendero, la linterna de Tommy yacía entre las agujas de pino caídas. Estaba apagada. No presentaba daños ni había signos de lucha a su alrededor. Simplemente estaba tirada en el suelo, como si la hubieran dejado caer o la hubieran colocado allí. Los perros que habían seguido el rastro de Tommy hasta el arroyo comenzaron a mostrarse inquietos cuando llegaron a este lugar y finalmente perdieron el rastro. Pero el hallazgo más extraño e inexplicable esperaba a los buscadores más adelante. Uno de los voluntarios, que peinaba la espesa maleza, miró accidentalmente hacia arriba y vio una mancha azul brillante en un pino joven. Era la cazadora de Tommy. Pero cómo había llegado allí desafiaba cualquier explicación lógica. La chaqueta estaba estirada sobre una rama delgada y flexible, a una altura que más tarde se midió en 3 metros y 2 décimas. La rama era demasiado delgada para soportar el peso de un adolescente que intentara trepar a un árbol. No podía haberla lanzado allí con tanta precisión. No solo estaba enganchada en la rama, sino que estaba colocada allí cuidadosamente, como si alguien o algo de enorme altura se la hubiera quitado al chico y la hubiera colgado allí. La chaqueta no presentaba daños, pero se encontraron manchas de arcilla rojiza en las mangas y la espalda. Los guardabosques que examinaron el lugar quedaron perplejos. Llamaron a un geólogo que trabajaba en el parque. Su conclusión fue categórica. El suelo de esta zona es granito descompuesto y marga. No hay arcilla de este tono rojizo aquí, y nunca la ha habido. Los depósitos más cercanos de este tipo de arcilla se encontraban a cientos de kilómetros de distancia, en una zona geológica completamente diferente. Así, al final del primer día de búsqueda, los rescatistas tenían 3 datos. El niño había desaparecido, dejando atrás un bidón de agua medio lleno. Su linterna yacía en el suelo a 50 metros del arroyo, y su chaqueta, manchada con arcilla extraña, colgaba de una rama delgada a más de 3 metros del suelo. Ninguna de estas pistas apuntaba a un caso típico de turista perdido. Todas apuntaban a algo extraño, ilógico y aterrador. La búsqueda continuó, pero nadie podía adivinar qué giro tomaría esta historia. Las extrañas pistas, la chaqueta en el árbol y la arcilla extraña confundieron la operación de búsqueda. Los protocolos estándar resultaron inútiles. La teoría de que el niño simplemente se había perdido se desmoronó. La versión del ataque animal tampoco resistió el escrutinio. No había rastros de sangre ni signos de lucha. Eso dejaba el secuestro.
Pero esta versión también estaba llena de inconsistencias. ¿Por qué un secuestrador le quitaría la chaqueta a su víctima y la colgaría a 3 metros del suelo? ¿Y cómo podría haber entrado en el concurrido campamento sin ser visto y haberse llevado al adolescente con la misma discreción? A pesar de las rarezas, la búsqueda continuó con creciente intensidad. La historia de Tommy Nash fue noticia a nivel nacional. Cientos de voluntarios de toda California acudieron al parque. Grupos a pie y patrullas a caballo peinaron la zona, y helicópteros sobrevolaron las copas de los árboles. Se colocó una fotografía del adolescente sonriente y pecoso en todas las farolas y tiendas en un radio de cientos de kilómetros. Sus afligidos padres aparecían todos los días ante la prensa, suplicando que les devolvieran a su hijo o que les dieran alguna información. Pero el bosque permaneció en silencio. Pasaron las semanas y no surgieron nuevas pistas. No se encontraron otras prendas de vestir ni rastros. Un vasto equipo de búsqueda, equipado con la tecnología más moderna, peinó uno de los parques nacionales más famosos de Estados Unidos y no encontró ni una sola pista sobre el destino del chico. Era como luchar contra un fantasma. A finales de septiembre, un mes después de su desaparición, la operación a gran escala comenzó a reducirse. Se necesitaban rescatistas profesionales en otros lugares. Los voluntarios, desesperados, se fueron a casa. La esperanza se desvanecía. A mediados de octubre, la búsqueda se suspendió oficialmente. En su informe final, el sheriff del condado de Tulare escribió que, a pesar de los esfuerzos sin precedentes, no se había podido determinar el paradero de Thomas Nash. Se le declaró presuntamente muerto. Para su familia, fue el veredicto más terrible posible. Un veredicto sin un cuerpo, sin respuestas, sin cierre. Y entonces, justo cuando la historia comenzaba a desvanecerse en el recuerdo, convirtiéndose en otra trágica estadística más, ocurrió algo increíble. El 23 de octubre, 62 días después de la desaparición de Tommy, un camionero de larga distancia se detuvo en una gasolinera de la autopista que sale del parque. Vio a un adolescente caminando por el arcén con aspecto confundido. El chico vestía una camiseta fina y vaqueros, claramente inadecuados para el frío clima de octubre. Parecía asustado y confundido. El conductor lo reconoció. Era el rostro de miles de carteles. Era Tommy Nash. Detuvo el coche y llamó con cautela al chico. Tommy se acercó a él y le hizo una pregunta que sorprendió al hombre. «Señor, ¿sabe dónde se ha ido todo el mundo? Fui al arroyo a buscar agua y, cuando volví, la tienda, mis padres, el coche, todo había desaparecido». Su voz temblaba. Estaba seguro de que no habían pasado más de 20 minutos desde que dejó el campamento. El conductor llamó inmediatamente al 911. La noticia de que Tommy Nash había sido encontrado con vida se extendió como la pólvora. Era como un milagro. Sus padres, que ya habían regresado a Arizona para llorar la muerte de su hijo, se levantaron de un salto y se apresuraron a ir a California. Pero la euforia inicial fue seguida de una profunda y perturbadora confusión. Cuando los primeros agentes de policía llegaron al lugar, encontraron a Tommy en un estado de extrema confusión. Repitió su historia una y otra vez. Había ido a buscar agua, llenó su bidón y cuando se dio la vuelta, el campamento había desaparecido. Pensó que se trataba de una broma tonta. Gritó y llamó a sus padres, pero nadie respondió. Entonces se asustó y siguió un camino que pensó que le llevaría a la carretera. No caminó mucho, tal vez 10 minutos. Uno de los policías, tratando de aclarar la situación,
le hizo una pregunta sencilla. «Tommy, ¿qué día es hoy?» Sin dudarlo, el niño respondió: 22 de agosto. En ese momento, todos los presentes se dieron cuenta de que se enfrentaban a algo que superaba su experiencia. Tuvieron que decirle al adolescente que acababa de perder su campamento, que ya era finales de octubre, y que todo el país lo había estado buscando durante 2 meses. Cuando Tommy escuchó esto, no podía creerlo. Miró a los policías, al conductor, al calendario de su coche, y su rostro se contorsionó con horror y total incomprensión. Para él, el mundo acababa de dar un salto de 2 meses hacia el futuro. Su corto paseo en busca de agua se había convertido en un agujero en el tiempo, y ahora se encontraba al otro lado. Tommy Nash fue trasladado inmediatamente al hospital para someterlo a un examen completo. Los médicos, sabiendo que el niño había pasado 2 meses en la naturaleza, esperaban encontrarlo agotado, deshidratado, con signos de congelación y docenas de otros problemas de salud. Los resultados los dejaron atónitos. El niño estaba en perfectas condiciones. No había perdido ni 1 gramo de peso. Los análisis de sangre no mostraron signos de desnutrición ni deficiencia de vitaminas. Su tono muscular era normal. No había nada en su cuerpo excepto unos pocos rasguños recientes que podrían haber sido causados por caminar entre arbustos. No había picaduras de insectos, ni cortes graves, ni cicatrices. Desde un punto de vista médico, era imposible que hubiera pasado 62 días en los bosques de Sierra Nevada. Su condición física coincidía con su propio relato. Solo había estado fuera unos minutos. Los mejores psicólogos y psiquiatras trabajaron con él. Su historia no cambió ni un ápice. Recordaba con detalle la mañana del 22 de agosto, el camino al parque y cómo montó el campamento. Su siguiente recuerdo consciente era estar de pie junto a un arroyo, sin rastro de su campamento. Para él, esos 2 meses simplemente no existían. No había ningún agujero negro ni imágenes vagas en su memoria. Solo había una secuencia de acontecimientos, fluida y sin fisuras, de la que había desaparecido una parte considerable de tiempo que el resto del mundo había vivido. La medicina oficial y las fuerzas del orden tuvieron que dar algún tipo de explicación. El diagnóstico fue fuga disociativa con amnesia posterior. Según esta teoría, algún factor traumático desconocido provocó que Tommy entrara en un estado alterado de conciencia. En este estado, supuestamente vivió durante 2 meses, sobreviviendo de alguna manera. Luego, cuando su conciencia volvió a la normalidad, su cerebro borró por completo el recuerdo de este período traumático. Pero esta teoría, conveniente para los informes, no explicaba nada. No explicaba su perfecto estado físico. Incluso en un estado de fuga, una persona debe comer, beber y protegerse del frío. No explicaba cómo un adolescente de 15 años de la ciudad, sin equipo ni habilidades, podía hacer esto durante 2 meses. Y lo más importante, no explicaba las pruebas, la chaqueta a una altura de 3 metros y la arcilla de otra región. Había otra versión, el secuestro. Supuestamente, alguien secuestró a Tommy, lo mantuvo en algún lugar durante 2 meses, lo alimentó bien y lo cuidó. Y luego, por alguna razón inexplicable, lo devolvió. Pero esta versión también se desmoronó. Nadie exigió un rescate. La familia Nash no tenía enemigos. Y, de nuevo, ¿por qué un secuestrador colgaría una chaqueta en un árbol? Este escenario era aún más absurdo que el diagnóstico oficial. La única versión que quedaba era la que nadie se atrevía a decir en voz alta, pero en la que todos pensaban. ¿Y si la historia de Tommy era cierta?
¿Y si realmente solo había estado desaparecido durante 15 minutos? ¿Y si de alguna manera había entrado en un lugar donde el tiempo fluye de forma diferente? Un lugar donde la extraña arcilla quedó adherida a su chaqueta. Un lugar cuyos habitantes, tras devolverlo, dejaron su abrigo como una señal peculiar que no podemos entender. El caso de Thomas Nash se cerró. Regresó a casa con su familia, pero su vida nunca volvió a ser la misma. Regresó a un mundo que había seguido adelante. Tuvo que volver a familiarizarse con sus amigos y ponerse al día con 2 meses de trabajo escolar. Para todos los demás, era un milagro, un niño que había sobrevivido. Pero para él mismo, era un hombre al que le habían robado 2 meses de su vida, sustituidos por 15 minutos de horror y desconcierto. Nunca logró recordar lo que le había sucedido. Esta historia no tiene solución. Solo hay hechos, el tiempo, el lugar y el estado de una persona. Y estos hechos indican que, a veces, los límites de nuestra realidad se vuelven más delgados de lo que pensamos. Y en los bosques, entre los árboles gigantes que estaban aquí mucho antes que nosotros, no solo puedes perderte en el espacio, sino también en el tiempo. El Parque Nacional Volcánico Lassen, en California, es un lugar donde la Tierra respira. Aquí, las fumarolas silbantes liberan vapor de las entrañas del planeta. Las pozas de barro burbujean con azufre hirviendo y el suelo bajo tus pies puede no ser más que una fina corteza sobre un vacío al rojo vivo. Es un paisaje que resulta a la vez fascinante y peligrosamente peligroso. La mayoría de los turistas comprenden esta amenaza y siguen estrictamente los senderos señalizados. Janet Woods lo entendía mejor que nadie. A sus 34 años, era una guía experimentada y conocía las montañas como la palma de su mano. Pero en un claro día de septiembre, en un sendero cerca de la zona geotérmica de Bumpass Hell, desapareció. Su amiga se había dado la vuelta solo por 10 minutos. Cuando volvió a mirar, Janet había desaparecido. La búsqueda no dio ningún resultado, salvo 2 hallazgos inquietantes e inexplicables. Una correa de mochila quemada a 2 kilómetros del lugar, sin rastro de fuego, y una cadena de huellas descalzas en roca volcánica afilada que no conducían a ninguna parte. Para ellas era un paseo fácil. Ambas mujeres estaban en excelente forma física, y Janet, en particular, tenía una amplia experiencia en senderismo. Había guiado grupos por Sierra Nevada, conocía los cañones de Utah y había visitado los rincones más salvajes de California más de una vez. Era el tipo de persona que siempre llevaba el equipo adecuado, consultaba la previsión meteorológica y nunca corría riesgos innecesarios. Su destino era el sendero Bumpass Hell, uno de los más famosos del parque. La ruta consiste en pasarelas de madera colocadas sobre un terreno hirviente y humeante. Hay señales de advertencia por todas partes, instando a los visitantes a permanecer en el sendero. Janet y Sarah recorrieron la mayor parte del camino, deteniéndose en un mirador con vistas a la piscina principal. El paisaje era surrealista: depósitos de azufre amarillo, columnas de vapor y un leve estruendo procedente del subsuelo. Eran alrededor de las 2 de la tarde. Decidieron hacer un breve descanso. Se quitaron las mochilas. A Sarah, aficionada a la fotografía, le pareció que un lugar un poco más arriba en la pendiente, a unos 30 metros de distancia, ofrecería la mejor vista para una foto panorámica. Se lo comentó a Janet. Janet respondió que esperaría junto a las mochilas y bebería un poco de agua. Se encontraban en una sección segura
y muy transitada del sendero, lejos de las peligrosas zonas geotérmicas. El resto de la historia solo se conoce por el relato de Sarah. Se subió a una pequeña repisa, sacó su cámara y comenzó a ajustar el objetivo. Recuerda haber estado jugando con los ajustes durante unos minutos, tratando de conseguir la iluminación adecuada. Luego tomó algunas fotos. Según sus cálculos, todo el proceso no duró más de 10 o 15 minutos. Estuvieron a la vista la una de la otra todo el tiempo, aunque Sarah estaba concentrada en la cámara. Cuando terminó y se giró para llamar a Janet, el lugar donde estaba sentada su amiga estaba vacío. Su mochila azul brillante también había desaparecido. Lo primero que pensó Sarah fue algo muy mundano. Janet probablemente se había adelantado por el sendero o había decidido volver al inicio de la ruta para esperarla. Sarah la llamó por su nombre. No hubo respuesta. Gritó más fuerte. La única respuesta fue el silbido de las fumarolas y el silbido del viento. Sarah volvió al lugar donde se habían detenido. Nada, ni una nota, ni una señal. Esperó otros 10 minutos, segura de que pronto vería a Janet venir hacia ella, pero no apareció nadie. Una ligera sensación de desconcierto comenzó a convertirse en ansiedad. Caminó un poco más por el sendero y luego regresó al inicio de la ruta. Preguntó a otros excursionistas si habían visto a una mujer con una chaqueta verde y una mochila azul. Nadie había visto nada. A las 4 de la tarde, Sarah estaba en estado de pánico absoluto. Se dirigió a la estación de guardabosques y denunció la desaparición de su amiga. La reacción inicial fue cautelosa. Una excursionista adulta y experimentada. Probablemente se trataba de un malentendido. Simplemente se habían cruzado. Los guardabosques revisaron el aparcamiento. El Subaru plateado de Janet seguía allí. Era una mala señal. Al caer la tarde, se puso en marcha una operación de búsqueda y rescate a gran escala. Equipos de guardabosques y voluntarios comenzaron a peinar el sendero Bumpass-Hell y las rutas adyacentes. La noche no dio ningún resultado. La búsqueda desde el aire se vio dificultada por el terreno accidentado y el uso de cámaras termográficas resultó inútil, ya que toda la zona brillaba debido a la actividad geotérmica. Pasó un día, luego otro. La búsqueda se amplió para cubrir áreas más extensas. El resultado fue nulo. Los investigadores estaban desconcertados. ¿Cómo podía una guía experimentada desaparecer de un sendero muy transitado en un día despejado, en 10 minutos, sin dejar rastro alguno? No había señales de lucha. Nadie oyó gritos de auxilio. Los perros de búsqueda llevados al lugar donde se vio por última vez a Janet captaron su olor, pero lo perdieron tras unas decenas de metros en el sendero rocoso, pisoteado por cientos de turistas. La teoría de que había caído en uno de los charcos de barro fue una de las primeras que se barajaron, pero esto parecía poco probable. Estaba sentada en un lugar seguro, y para llegar a la zona peligrosa más cercana, habría tenido que abandonar deliberadamente el sendero y caminar una distancia considerable. Además, un incidente de este tipo habría dejado algún rastro. Un objeto caído, marcas de derrape, quizás un grito que otros habrían oído. Pero no había nada. Janet Woods y su mochila simplemente habían desaparecido. El jefe del equipo de búsqueda escribió en su informe al final del segundo día: la situación desafía toda explicación lógica. La falta de pistas no tiene precedentes. Aún no sabían que la primera y más extraña pista se encontraría al día siguiente. Al tercer día de la búsqueda, cuando la esperanza de encontrar a Janet con vida se había desvanecido casi por completo.
uno de los equipos de búsqueda que peinaba una zona remota a 2 kilómetros al norte del sendero Bumpass Hell, hizo un extraño descubrimiento. Era una zona de difícil acceso, cubierta de bosque ralo y rocas de lava solidificada. Uno de los voluntarios vio un pequeño objeto oscuro en el suelo. Al acercarse, se dio cuenta de que era un trozo de correa de nylon con una hebilla de plástico. Sarah Green, a quien más tarde le mostraron el hallazgo, lo reconoció inmediatamente. Era la correa de la mochila de Janet, pero el estado de la correa sorprendió a todos. Estaba muy quemada y parcialmente derretida. Los bordes estaban carbonizados y la hebilla de plástico se había deformado por la alta temperatura. Lo más inexplicable era que la correa yacía sobre agujas de pino secas, a decenas de metros de los afloramientos rocosos más cercanos. No había absolutamente ningún signo de fuego a su alrededor, ni cenizas, ni hierba quemada, ni ramas chamuscadas en los árboles. Tampoco había rastros de un rayo reciente. Surgió una pregunta sin respuesta. ¿Cómo podía haberse quemado este cinturón aquí sin dejar rastros de fuego a su alrededor? Era como si se hubiera quemado en otro lugar y luego lo hubieran traído y tirado aquí. O bien había estado expuesto a alguna fuente de calor local extremadamente alta, justo en este lugar. Ninguna de las dos versiones tenía sentido. Este descubrimiento llevó a los buscadores a centrar sus esfuerzos en esta zona. Los equipos comenzaron a peinar la zona con redoblada atención, y unas horas más tarde, a unos 300 metros del lugar donde se encontró el cinturón, se hizo un segundo descubrimiento aún más inquietante. En una sección abierta de la ladera, cubierta de escombros volcánicos tan afilados como cristales rotos, los buscadores descubrieron una cadena de huellas. Eran huellas de pies humanos descalzos. El tamaño coincidía con el de los pies de Janet. Las huellas eran claras, lo que indicaba que la persona que las había dejado era muy pesada o se movía lentamente, presionando con fuerza los pies contra el suelo. Pero la mera existencia de estas huellas era absurda. ¿Por qué un excursionista experimentado con botas de montaña resistentes caminaría descalzo sobre rocas afiladas? Caminar descalzo aquí no solo sería doloroso, sino agonizante. Cada pie se cortaría hasta el hueso. Pero no había rastros de sangre cerca de las huellas, y, como en otros casos similares, esta historia tenía su punto de no retorno. Después de unos 50 metros cuesta arriba, la cadena de huellas descalzas simplemente terminaba. Terminaba en una zona llana y abierta del terreno. No había señales de que Janet se hubiera caído, sentado o intentado agarrarse a algo. La última huella de su pie izquierdo, y luego un terreno completamente intacto. Era como si hubiera dado su último paso y hubiera salido volando. Estas dos pruebas, el cinturón quemado y las huellas descalzas que no llevaban a ninguna parte, dejaron a los investigadores en un completo callejón sin salida. No les acercaron a la resolución del misterio. Al contrario, les llevaron al reino de la completa irracionalidad. Al cuarto día, se suspendió la búsqueda activa. Se había peinado el parque y se habían explorado todas las posibilidades. Janet Woods fue declarada oficialmente desaparecida en circunstancias inexplicables. El caso nunca se resolvió. Se sumó a la lista de desapariciones extrañas e inexplicables en los parques nacionales de Estados Unidos. ¿Qué le sucedió a Janet Woods en esos 10 minutos? ¿Por qué se quitó los zapatos y caminó sobre rocas afiladas? ¿Y qué tipo de fuente de calor convirtió la correa de su mochila en un trozo de plástico quemado sin afectar nada a su alrededor? Todavía no hay respuestas a estas preguntas.
Solo hay hechos. La mujer desapareció y las pistas que dejó desafían las leyes de la lógica y la física. La historia de Janet Woods sirve como un sombrío recordatorio de que, incluso en los lugares más estudiados y populares, hay misterios que la mente humana no puede comprender. Algunos rituales conectan a una persona con la naturaleza. Para Jack Billings, de 52 años, uno de esos rituales era ver el amanecer. Como excursionista experimentado, creía que los primeros rayos del sol tocando las cimas de las montañas eran un espectáculo por el que valía la pena vivir. En julio de 1991, durante una excursión por la cordillera Wind River en Wyoming, salió de su tienda de campaña en la niebla previa al amanecer, como de costumbre, para dar su breve paseo. Su hermano lo vio marcharse. 40 minutos después, aún no había regresado. Sus huellas, claramente impresas en el sendero, subían por la ladera y simplemente terminaban en un terreno llano y seco, como si el hombre hubiera sido levantado por el cielo. 23 días después, a 17 kilómetros de distancia, se hizo el único y último descubrimiento: su brújula de bolsillo, tirada en el centro de un círculo perfecto de hierba muerta. Jack Billings nunca fue encontrado. Salió a recibir el amanecer y pareció haberse adentrado en él. La cordillera Wind River, en Wyoming, no es un lugar para principiantes. Es una tierra agreste y salvaje de picos de granito, circos glaciares y miles de lagos sin nombre. Aquí, el tiempo puede cambiar en cuestión de minutos, y la civilización más cercana se encuentra a días de distancia a pie. Para los hermanos Jack y Mark Billings, era su hogar lejos de casa. Llevaban 20 años recorriendo estos senderos de un lado a otro. Jack, de 52 años, era el cerebro del tándem, metódico y cauteloso. Planificaba cada ruta hasta el último detalle. Mark, 10 años más joven, tenía la fuerza y la resistencia. A finales de julio de 1991, montaron su campamento en un valle al pie de un pico sin nombre. Era el 5.º día de su excursión de 2 semanas. En la mañana del 6.º día, como siempre, Jack se despertó antes que los demás. El reloj marcaba las 5:30 a.m. El cielo en el este comenzaba a clarear. Mark, que también se había despertado por el frío, vio a su hermano abrocharse la chaqueta ligera y revisar los cordones de sus botas. «Voy a la cresta a ver el amanecer», dijo Jack en voz baja. Era su tradición. Solo se llevó un pequeño cuaderno, un bolígrafo y una brújula de bolsillo. Le gustaba tomar notas breves sobre sus paseos matutinos. Mark asintió y se envolvió de nuevo en su saco de dormir. Oyó los pasos de su hermano alejarse. El campamento volvió a sumirse en el silencio, solo roto por el silbido del viento. Pasaron unos 40 minutos. El sol ya había salido por detrás de los picos lejanos, inundando el valle con una luz dorada. Jack ya debería haber vuelto. Mark salió de la tienda para encender el hornillo del café. Miró hacia la cresta, esperando ver la silueta de su hermano descendiendo, pero estaba vacía. Pasó 1 hora. Mark empezó a preocuparse. Jack era puntual como un reloj. No era propio de él llegar tarde. Mark cogió su radio portátil y llamó a su hermano. «Jack, soy Mark, responde». Lo único que oyó fue estática. Lo intentó varias veces más. El resultado fue el mismo. Ahora su preocupación se convirtió en verdadera alarma. ¿Quizás se había torcido el tobillo? ¿Se había caído? Mark decidió seguir sus huellas. Se veían perfectamente en el aire fresco de la mañana sobre el polvoriento sendero. Las huellas de las botas de Jack
iban desde la tienda de campaña hasta la ladera, siguiendo un sendero muy transitado por animales. Mark caminó rápidamente, mirando a su alrededor con atención. Caminó aproximadamente 1 kilómetro, casi llegando a la cresta. Allí, el sendero conducía a una pequeña meseta plana, una zona llana y seca cubierta de polvo fino y piedras. Y allí ocurrió algo que Mark Billings nunca olvidaría en toda su vida. Las huellas de su hermano llegaban hasta el centro de esa zona y se detenían. No estaban borrosas ni giradas hacia un lado. La última huella clara de la bota derecha, y luego polvo absolutamente plano, intacto. Mark rodeó el lugar varias veces. No había señales de lucha, ni huellas de animales, ni pedregales ni grietas en el suelo por las que se pudiera caer. No había señales de que su hermano hubiera intentado detenerse, dar la vuelta o correr. Las huellas simplemente terminaban. Era como si Jack hubiera dado un paso y se hubiera desvanecido en el aire. Horrorizado, Mark corrió de vuelta al campamento. Intentó una y otra vez llamar a alguien por radio, pero en aquella zona salvaje era inútil. En 1991, los turistas normales no tenían teléfonos satelitales. Se dio cuenta de que tendría que encontrar su propio camino hacia la civilización. Recogió lo mínimo indispensable y dejó el campamento intacto. Comenzó el agonizante descenso de 2 días hasta la estación de guardabosques más cercana. Cuando finalmente contó su historia, agotado y asustado, lo miraron con incredulidad. Pero la desaparición de una persona en Wind River es un asunto serio. Inmediatamente se organizó una operación de búsqueda y rescate. Un día después, el equipo de guardabosques, junto con Mark, llegó al campamento abandonado. Luego siguieron las huellas de Jack hasta la meseta. Un rastreador experimentado del equipo confirmó las palabras de Mark. La escena era inexplicable. Al día siguiente, llevaron al campamento a adiestradores con los mejores perros de búsqueda. La perra siguió con seguridad el rastro de Jack desde la tienda. Guió al grupo con precisión a lo largo de la cadena de huellas, olfateando ansiosamente el suelo. Pero cuando llegó al centro de la meseta seca, se detuvo bruscamente. Gimió, metió el rabo entre las patas y comenzó a dar vueltas en el mismo sitio. El rastro había desaparecido. El olor del hombre que había estado allí simplemente se desvaneció en un punto concreto. Para todos los presentes, fue una confirmación escalofriante. Había ocurrido algo que superaba el alcance de sus muchos años de experiencia. La operación de búsqueda en la cordillera Wind River duró más de 3 semanas. Fue una de las búsquedas más extensas en la historia de Wyoming. Docenas de rescatistas, voluntarios y varios helicópteros peinaron cuadrado tras cuadrado cientos de kilómetros cuadrados de territorio. El epicentro de la búsqueda fue la meseta donde terminaban las huellas. Los rescatistas examinaron cada roca, cada grieta en las rocas, pero no encontraron nada. Ni un trozo de tela, ni un cuaderno perdido, ni un rastro de sangre. Jack Billings había desaparecido sin dejar rastro. Poco a poco se suspendió la búsqueda. Jack fue declarado oficialmente desaparecido, presuntamente muerto como consecuencia de un accidente. Pero en conversaciones privadas, los rescatistas admitieron que nunca antes se habían encontrado con un caso como este. La historia de las huellas que no llevaban a ninguna parte se convirtió en su folclore interno, una leyenda oscura que se contaba a los nuevos reclutas. Entonces, 23 días después de la desaparición de Jack, cuando el equipo de rescate principal ya había abandonado la zona, ocurrió otro extraño suceso. 2 geólogos que realizaban una investigación en una zona completamente diferente
y remota de la cordillera, a unos 17 kilómetros en línea recta del lugar de la desaparición, se topaban con una anomalía. Se encontraban en lo alto de una roca antigua y erosionada a la que no conducían senderos. El lugar era salvaje y rara vez visitado. En la parte superior plana de esta roca, vieron un círculo casi perfecto de aproximadamente 1 metro de diámetro. Dentro de este círculo, toda la escasa vegetación, hierba y líquenes, estaba muerta, seca y marrón, mientras que todo lo que la rodeaba era verde. No parecía los restos de una hoguera. La tierra no estaba quemada, parecía más bien seca, desprovista de vida. Pero lo más llamativo estaba en el centro de este círculo. Allí, sobre la roca desnuda, yacía un pequeño objeto metálico que brillaba al sol. Al acercarse, los geólogos se dieron cuenta de que era una vieja brújula de bolsillo de latón. No estaba dañada y yacía como si alguien la hubiera colocado allí cuidadosamente. No había rastros a su alrededor. Los geólogos informaron de su hallazgo por radio. Cuando la brújula fue llevada a la base, se le mostró a Mark Billings. La reconoció inmediatamente. Era la brújula de su hermano, la que Jack siempre llevaba en el bolsillo. Este descubrimiento no proporcionó ninguna respuesta. Planteó aún más preguntas. ¿Cómo acabó la brújula de Jack a 17 kilómetros del lugar donde desapareció, en una zona prácticamente inaccesible? ¿Cómo acabó en el centro de un círculo perfectamente plano de hierba muerta? ¿Qué era ese círculo? ¿Era un efecto secundario de lo que le había ocurrido a Jack o era algún tipo de mensaje? Ninguna de estas preguntas obtuvo respuesta. No se encontraron otras pertenencias ni rastros de Jack Billings. Su cuerpo nunca fue encontrado. El caso oficial se cerró, pero el misterio permaneció. Y eso es todo. 3 historias, 3 tragedias y ni una sola respuesta. Una chaqueta en un árbol, arcilla extranjera, un cinturón quemado, huellas descalzas, huellas que desaparecen en la meseta, una brújula en un círculo de hierba muerta. Cada detalle parecía tirar deliberadamente de la alfombra bajo los pies de los buscadores, dejando solo un frío horror y la constatación de que fuerzas más allá de la comprensión humana estaban actuando en estos lugares. Si te ha parecido interesante, dale a me gusta, suscríbete y escribe en los comentarios cuál de estas historias te ha parecido más inexplicable. Hay aún más misterios y desapariciones por delante. No te los pierdas.